Tercera parte de La estafa. Capítulo 21. La casa sin alma. El aire era denso, como si cada rincón de la oficina de Rebeca se hubiera saturado de pensamientos no dichos. Aquel día no podía sacarse la voz de Sarocha de la cabeza, su respiración calmada al otro lado del teléfono, el modo en que había dicho: cuando cierro los ojos, siento que hay alguien tocándome sin tocarme. No había dormido bien, no por ansiedad, sino por necesidad. La necesidad de saber más, de seguir abriendo grietas en esa armadura elegante que Sarocha mostraba frente al mundo. Así que cuando pidió una nueva reunión informal con la imputada para revisar elementos del expediente, nadie sospechó. Nadie sabía cuán personales se estaban volviendo esas líneas entre ambas. Se encontraron en una sala privada, una sin cámaras, una donde los fiscales hablaban con testigos o imputados en proceso de. Nadie tenía por qué sospechar que esa reunión era distinta, que la fiscal Armstrong ya no buscaba solo justicia, sino verdad, y algo más difícil de admitir, consuelo. Sarocha llegó puntual, siempre impecable, incluso en el contexto de una acusación pública. Su camisa blanca tenía las mangas dobladas hasta los codos, su cabello oscuro recogido en un moño que dejaba el cuello expuesto, vulnerable, frágil, como si pidiera ser leído entre líneas. Gracias por venir, dijo Rebeca, más nerviosa de lo habitual. Se esforzaba por mantener su tono profesional, pero su voz temblaba levemente, no de miedo, sino de expectativa. ¿Se trata de alguna nueva prueba?, preguntó Sarocha, tomando asiento con la serenidad de quien ya ha aceptado que el mundo puede desplomarse en cualquier momento. Rebeca negó con la cabeza. No, quiero saber algo que no está en los documentos. Sarocha la miró, en silencio, como si adivinara hacia dónde iba. ¿Cómo es tu vida con Nita? La pregunta quedó suspendida en el aire, un tabú que se rompía con el eco del nombre real. Amanda, Nita, la mujer que compartía su cama por contrato, no por deseo. Sarocha bajó la mirada. La mano derecha se cerró lentamente sobre el borde de la mesa. ¿De verdad quieres saberlo? Sí, respondió Rebeca, sin dudar. Sarocha tomó aire. Cuando habló, su voz ya no tenía bordes. Era una línea recta de cansancio. Vivimos en una casa de cristal, literal, ventanas por todos lados, lujo por fuera, vacío por dentro. Nita la diseñó así. Dice que así se ve todo, que nada se oculta, pero es mentira, todo se oculta. ¿Qué se oculta?, preguntó Rebeca, con un nudo en la garganta. La violencia que no deja marcas, las amenazas que vienen disfrazadas de afecto, el control que parece generosidad. Sarocha cerró los ojos unos segundos. Cuando los abrió, estaban cargados de algo que parecía pesar más que tristeza. No compartimos habitación, no desde hace un año, pero cada movimiento que hago, ella lo sabe. Cada mensaje, cada llamada, cada silencio. Te vigila, me cuida, así lo llama. Tiene una red entera de personas a su servicio. Algunos trabajan en la casa, otros en la empresa, incluso en redes sociales. Todo lo que soy está bajo supervisión. Rebeca sintió cómo la rabia le subía por el pecho. Una rabia limpia, nacida de la injusticia, del abuso, y también de la ternura. Una ternura brutal por esa mujer elegante que la miraba sin lágrimas, pero con el alma rota. ¿Y tus cosas, tus libros, tus recuerdos? No tengo mucho. Lo que tenía antes del matrimonio se fue diluyendo. Cuando quise darme cuenta, mis plantas habían desaparecido. Mis libros fueron sustituidos por arte contemporáneo. No se me permite leer nada que interfiera con el descanso, ni ver películas solas, ni viajar. Nita decide, su padre decide, yo solo obedezco. Rebeca apretó los labios. ¿Por qué no te vas? ¿A dónde? No tengo dinero a mi nombre. No tengo independencia legal sin provocar un escándalo que enterraría mi apellido y la memoria de mi padre. Si me voy, Nita me destruye. Tiene los medios, tiene los contactos, tiene el poder. No tiene tu alma, dijo Rebeca, sin pensarlo. Sarocha la miró. Fue una mirada larga, no de sorpresa, de reconocimiento. Todavía no respondió. Rebeca se levantó y comenzó a caminar por la sala. No podía quedarse quieta. Sentía que el corazón le ardía, que había algo en ella que deseaba con fuerza protegerla, salvarla, acariciarla en lo más profundo de esa herida. Lo que me estás diciendo no lo sé por ninguna declaración oficial. Si lo supiera legalmente, tendría que actuar. Pero, como no me lo has dicho oficialmente, como no está escrito en ningún papel, solo puedo sentirlo. Y eso, Sarocha, eso me duele. ¿Por qué? Porque no puedo salvarte sin destruirte. Sarocha se levantó también. No se acercó, solo se mantuvo de pie, a unos pasos de distancia. Entre ambas había una tensión
que ya no era de fiscal e imputada, era algo más crudo, más honesto. Yo no necesito que me salves, dijo Sarocha, en voz baja, solo que no me abandones. Rebeca la miró, conteniendo las lágrimas. No lo haré. Hubo un silencio que lo dijo todo, la promesa que no se podía firmar, pero que ardía entre ellas como una ofrenda secreta. Cuando la reunión terminó, ambas salieron por separado, distintas puertas, distintos pasillos, pero algo había cambiado. La casa sin alma ya no estaba solo al otro lado de la ciudad, también habitaba dentro de Rebeca, como una imagen que no podía borrar. Esa noche, al cerrar los ojos, la fiscal soñó con un jardín en ruinas, y en el centro, una mujer de blanco, descalza, que por fin se atrevía a cruzar el umbral, y Rebeca estaba ahí, esperándola. Capítulo 22. El nuevo encuentro. El edificio judicial tenía una forma peculiar de absorber el tiempo. Afuera, la vida seguía su curso con la urgencia de los relojes, pero dentro de esos muros, todo parecía transcurrir en una especie de suspensión donde el silencio pesaba más que el ruido. Rebeca lo sabía, y sin embargo, ese día sentía que el tiempo la empujaba con violencia. Había pedido otra reunión con Sarocha, oficialmente, para revisar detalles técnicos del informe financiero presentado por la defensa. Extraoficialmente, porque desde la última conversación no podía dejar de pensar en ella. No en la acusada, en la mujer, en la que dormía en una casa sin alma, en la que hablaba de sí misma, como si aún no se creyera viva del todo. Cuando Sarocha entró a la pequeña sala de entrevistas, Rebeca sintió el temblor en su estómago. La camisa de lino claro, sin joyas, el cabello suelto esta vez, ligeramente húmedo, como si hubiera salido con prisa. No había maquillaje, salvo un leve brillo en los labios, y aún así, brillaba con una intensidad que dolía. Buenos días, dijo Rebeca, más tensa de lo que hubiera querido. Buenos días, fiscal Armstrong, respondió Sarocha, con un tono suave, respetuoso, pero imposible de neutralizar. Hoy no necesito que hables como acusada, Rebeca respondió, con un dejo de sonrisa nerviosa. Solo quiero repasar un par de incongruencias en los archivos bancarios. Sé que los conoces mejor que tu abogado. Eso no significa que pueda usarlos a mi favor, murmuró Sarocha, y se sentó con elegancia resignada. Rebeca se quedó mirándola unos segundos. La forma en que colocaba las manos sobre el regazo, la tensión contenida en los hombros, el modo en que no evitaba mirarla, pero tampoco se ofrecía por completo. Había aprendido a vivir como si cada gesto fuera observado, y quizá lo era. ¿Agua?, preguntó Rebeca, después de varios minutos, repasando cifras que ambas fingían analizar con seriedad. Gracias, respondió Sarocha, sin levantar la vista del documento. La fiscal se levantó, caminó hasta la mesita lateral, donde había un dispensador pequeño y vasos de cartón. Se detuvo a mitad de camino. No sabía por qué le temblaban los dedos. Llenó un vaso. Al girar, Sarocha ya la estaba mirando. Se acercó. Le extendió el vaso. Y entonces, ocurrió. Sus dedos se rozaron. Por un segundo, un parpadeo, pero fue suficiente. Sarocha no lo soltó de inmediato. Su piel era tibia, no sudada, no rígida, solamente presente. Y Rebeca sintió como una línea de electricidad subía por su brazo y se clavaba en el centro de su pecho. No había palabras para eso, no había lógica ni ética, solo una vibración, un temblor que no venía del cuerpo, sino del alma, y Sarocha también lo sintió. Se le notó en la manera en que bajó la mirada justo después, en la forma en que retiró lentamente los dedos, como si separarlos doliera. Gracias, dijo bajito, casi un susurro. De nada, respondió Rebeca, con la garganta seca. Volvió a su asiento, pero ya no podía pensar en números. Pasaron los siguientes 20 minutos leyendo y marcando papeles sin sentido. Ninguna estaba prestando verdadera atención, pero tampoco se atrevían a interrumpir ese momento, como si lo frágil se quebrara al nombrarse. Hasta que Sarocha habló. Cuando tenía 9 años, mi madre me enseñó a sostener una taza de té sin derramarla. Decía que una mujer debía controlar todo y el equilibrio era la clave. Rebeca la miró. Sarocha no la estaba mirando a ella. Hablaba hacia la mesa. Aprendí rápido. El equilibrio. La sonrisa educada. El silencio conveniente. Me convertí en eso que los hombres de mi familia querían mostrar al mundo. Y cuando nadie mira, ¿quién eres? Sarocha levantó la vista. Nadie lo ha preguntado antes. Yo lo estoy preguntando. Silencio. Un largo silencio. No lo sé, dijo, finalmente, pero contigo a veces siento que podría averiguarlo. Rebeca sintió una punzada profunda. Algo se abría dentro de ella,
pero no era dulzura, era un vértigo feroz, como si estuviera caminando por el borde de un abismo que había buscado toda la vida. Sin saberlo, yo tampoco sé quién soy cuando te escucho hablar, admitió. Solo sé que me cuesta respirar. Ambas se quedaron quietas. El vaso, aún lleno, permanecía entre las manos de Sarocha. El temblor no cesó en ningún momento, incluso cuando la reunión terminó. Cuando Sarocha se levantó y dijo gracias por tomarte el tiempo, Rebeca solo pudo asentir. No confiaba en su voz, no confiaba en su cuerpo, y al abrir la puerta para dejarla salir, sus manos volvieron a tocarse brevemente. Esta vez, no por accidente, esta vez, fue inevitable. El roce fue más lento, como una promesa aún no pronunciada, un acuerdo tácito de que algo estaban haciendo en ese espacio imposible. Sarocha salió primero. Rebeca se quedó sola, respirando hondo, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Esa noche en casa, Rebeca miró su reflejo durante mucho rato. Se preguntó qué había en su interior que vibraba tanto, y por qué, al cerrar los ojos, sentía aún el eco de esos dedos que apenas la habían rozado. El contacto más leve puede ser el más peligroso, sobre todo cuando despierta lo que uno creía dormido para siempre. Capítulo 23. Rebeca no duerme. Eran las 2:17 de la madrugada. El reloj sobre la cómoda iluminaba en rojo. Rebeca seguía con los ojos abiertos, clavados en el techo. No era una noche particularmente calurosa, no había mosquitos, no había ruidos en la calle, pero ella no podía dormir. El cuerpo parecía estar despierto por dentro, como si las células respiraran más rápido que ella, como si su piel recordara algo que su mente no podía soltar. Sarocha, el roce, la mirada, ese segundo en que ambas supieron que algo había cambiado, que ya no estaban en una sala de entrevistas, sino en un espacio entre mundos, donde el lenguaje ya no servía y todo se decía con silencios. Se dio la vuelta en la cama. Non dormía a su lado, con la boca entreabierta, envuelto en su respiración pesada, la misma que a veces la tranquilizaba, pero que ahora le parecía ajena, demasiado real, demasiado doméstica, demasiado lejos de lo que vibraba dentro de ella. Intentó cerrar los ojos otra vez, pero lo único que logró fue ver con más nitidez el rostro de Sarocha, la manera en que sus pestañas temblaban cuando hablaba de su madre, el vaso de agua aún en su mano, los dedos que la habían rozado sin intención, o con toda la intención del mundo. Rebeca se incorporó lentamente. Necesitaba salir de ahí. Caminó hasta la cocina en la oscuridad, sin encender ninguna luz. Se sirvió agua, pero no la bebió. La sostuvo en la mano, recordando. Era ridículo, ¿no? Un vaso, un toque, una mirada. Y sin embargo, su pecho dolía como si hubiera vivido algo irreversible. Otra vez, sin dormir, la voz de Non la sobresaltó. Estaba de pie en el umbral, con una camiseta arrugada y los ojos medio abiertos. No tenía sueño, respondió Rebeca, bajando la vista. Non se acercó y la rodeó por detrás, apoyando su mentón sobre su hombro. Ven, vuelve a la cama. Mañana tienes juicio temprano. Ella no se movió. Solo quiero quedarme un momento más. El agua me ayuda, dijo, con una voz extrañamente neutra. Non no se rindió tan fácilmente. Hace semanas que estás rara. ¿Qué pasa? Es por ese caso. Rebeca no respondió de inmediato. Sabía que cualquier cosa que dijera ahora sería mentira. Y no quería mentir, pero tampoco podía decir la verdad. ¿Cómo ponerle palabras a algo que ni siquiera había empezado? Non, al ver su silencio, cambió de estrategia. Ven, te haré sentir bien, susurró, y deslizó las manos por su cintura, hasta el borde del pijama. Ella se apartó de golpe. No fue un gesto violento, pero sí cortante, demasiado claro. No, dijo, sin mirarlo. ¿No qué? No quiero. No ahora. No ahora o no conmigo. La pregunta quedó suspendida, pesada, innegable. Rebeca giró lentamente. No sé, fue todo lo que pudo decir, porque lo cierto era eso. No sabía. No sabía en quién se estaba convirtiendo. No sabía por qué había empezado a mirar distinto a la mujer que debía acusar. No sabía por qué su cuerpo había empezado a reaccionar a lo que nunca antes había permitido. Non se cruzó de brazos, frustrado, herido. ¿Te gusta alguien más? Rebeca bajó la vista. Su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Non resopló, dolido, y regresó al dormitorio sin decir nada más. Rebeca volvió a sentarse sola, esta vez en el suelo. El vaso de agua seguía en su mano, pero ya no recordaba por qué lo había llenado. Quería llorar, pero no podía. Quería desear a Non, pero no podía. Quería olvidar ese roce, pero no podía, porque no era solo físico, era algo que le nacía desde dentro, como si, por primera vez,
alguien le hubiera tocado un punto que no sabía que existía. A las 3:34, fue al baño y se miró en el espejo. No se reconocía, o tal vez sí. Tal vez lo que le asustaba era verse por fin con claridad. No la hija rebelde, no la esposa educada, no la fiscal que siempre hacía lo correcto, sino la mujer, con deseo, con hambre, con miedo, con una grieta abierta en el centro del pecho, por donde empezaba a filtrarse todo lo que había reprimido durante años. Volvió a la cama sin hacer ruido. Non dormía de espaldas. Rebeca lo observó unos segundos, y se dijo a sí misma en un susurro apenas mental que no volvería a tocarlo. No por castigo, no por enojo, sino porque su cuerpo ya no le pertenecía a esa vida. Pertenecía, aunque no lo dijera en voz alta, a ese temblor que apenas había comenzado, a esa mujer silenciosa, a ese eco en la piel que le recordaba lo que no se atrevía a desear despierta. Y así, sin dormir, amaneció, con la boca seca, con el corazón alterado, y con el nombre de Sarocha resonando como un mantra en lo más profundo de su pecho. Capítulo 24. Renuncia emocional. A veces, las decisiones no ocurren en un grito ni en una pelea, a veces ocurren en silencio. Mientras se sirve el café de la mañana, Rebeca dejó caer el azúcar dentro de la taza sin pensar. 3 cucharadas. No le gustaba así, pero tampoco lo notó. Non hablaba del supermercado, de la reunión del bufete, de una cena con sus padres el viernes. Ella asentía, como si escuchara, pero en realidad, estaba en otro lugar, o en otro tiempo, o en otra vida que aún no tenía, pero que empezaba a intuir. Fue cuando él se fue a duchar, quedó sola en la cocina, con la taza tibia entre las manos, y supo con una claridad extraña que no lo amaba. No era rabia, no era desprecio, no era culpa, era simplemente la verdad que había ignorado por años, disfrazada de rutina, de ternura, de compartimos la vida. Pero compartir no es amar, y estar no es querer. Se casó con Non a los 25, por rebeldía, por confusión, por huir de la presión de su padre, que había querido hacer de ella una médica cuando su alma quería otra cosa. Eligió el matrimonio como se elige una salida de emergencia, apresurada, sin mirar el destino. Y Non, él no era un mal hombre, era correcto, predecible, cariñoso incluso, pero nunca fue hogar. Recordó cuando firmaron la escritura del departamento. Non reía, ella sonreía, pero por dentro, una parte de ella ya se sabía cautiva. Recordó cuando él habló de hijos por primera vez, a los pocos meses del matrimonio. Ella dijo aún no, pero supo en el fondo que era nunca. Recordó las veces que él la acarició en la madrugada, y ella fingió estar dormida. Las veces que él la abrazó, y ella pensó en otra cosa. Las veces que intentó amarlo, y no pudo. Sarocha, la imagen apareció con la naturalidad de un reflejo, no como una comparación, no como una excusa, sino como una grieta que había abierto una puerta a sí misma. Porque lo que Rebeca empezaba a sentir por esa mujer no era solo deseo o fascinación, era una llamada interna, un impulso a reencontrarse, a dejar de mentirse. Non salió del baño, con el cabello húmedo y el nudo de la corbata en las manos. ¿Me ayudas con esto? Siempre se me complica. Rebeca se acercó, le acomodó la tela, sintió su respiración, su piel, su olor, y fue como tocar un objeto del pasado, una fotografía que ya no le pertenecía. Él la besó en la frente. Te amo, Beck. Ella tragó saliva. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Non la miró, extrañado. Gracias. Ella retrocedió un paso. Non, silencio. No sabía cómo seguir. No tenía las palabras. No tenía el guión. Solo tenía la certeza de que ya no podía seguir fingiendo. ¿Estás bien?, preguntó él, ladeando el rostro. Es por el caso, por lo de ayer. Rebeca negó, lentamente. No es por eso, no es por ella. El pronombre escapó antes de que pudiera evitarlo. Non parpadeó. Ella, Non. Él levantó una mano. No quiero pelear, no quiero mentirte, respondió Rebeca. Y algo se quebró en su voz. Por fin, el nudo en la garganta que llevaba meses, tal vez años, acumulando peso. Se sentaron en el borde de la cama. La conversación fue larga, dolorosa, pero serena. Ella no habló de Sarocha, no hacía falta, solo habló de sí misma, de sus silencios, de su desconexión, de cómo el amor cuando no se alimenta con verdad se marchita sin que uno lo note. Non lloró, Rebeca también. Él pidió otra oportunidad, ella no pudo dársela, porque no se trataba de un error a corregir, sino de una vida que ya no encajaba con su piel. ¿Hay otra persona? La pregunta flotó. Rebeca miró la alfombra. No lo sé. Non asintió. Ya sabía la respuesta. Vas a irte. Ella dudó.
No hoy, pero sí, pronto. Ese día, al llegar la noche, durmieron en camas separadas, como dos desconocidos que ya no fingían ser amantes, y después de mucho tiempo, Rebeca durmió profundamente, sin culpa, sin mentiras, sin peso. Soñó con un jardín, y con una mujer sentada al borde de un lago, de espaldas, silenciosa, esperando. Esa mujer era Sarocha. No vio su cara, pero en lo profundo de su ser lo sabía. Capítulo 25. El arresto. El sol de las 10 de la mañana caía con una impiedad aguda sobre la vereda. Sarocha caminaba con la carpeta en mano, el móvil apagado, y la respiración corta. Había dormido mal. La noche anterior, Nita había regresado tarde, ebria, murmurando cosas sobre Rebeca, sobre traición, sobre no saber con quién estás casada. Había gritado, lanzado un vaso contra el suelo. Sarocha, como siempre, solo había guardado silencio. Silencio. Era todo lo que le quedaba. Una forma de resistencia. Una armadura sin metal, hasta que el silencio fue interrumpido. Sarocha Chankima se detuvo al escuchar su nombre. Dos hombres, de traje oscuro, la rodeaban. Uno le mostró una placa. El otro ya llevaba las esposas en la mano. Queda usted detenida por evasión fiscal agravada y asociación ilícita. Sarocha sintió que el mundo se doblaba. ¿Qué? No, eso es un error. Ya di mi declaración. No hay pruebas. Las hay, dijo uno de ellos, con frialdad. Aparecieron esta mañana. Yo no hice nada, susurró ella, sin fuerza. El clic metálico de las esposas fue brutal, y el roce del metal contra su piel, como un acto de profanación, no por el acto legal, sino por lo que representaba. La traición final. Rebeca estaba en su oficina, leyendo por quinta vez el mismo párrafo de un informe, cuando el mensaje apareció en su celular. Arrestaron a Chankima en Saturn Road, en plena calle. Sintió cómo el corazón le golpeó el estómago. Se puso de pie sin saber por qué, o para qué. Corrió hacia la ventana. No había nada que ver, solo el reflejo de su rostro. Pálido, descompuesto, aturdido. Marcó a la unidad de detención. Le confirmaron. Sarocha Chankima estaba en tránsito hacia el edificio central. Había nuevas pruebas. Un balance contable firmado digitalmente por ella, una cuenta en Suiza a su nombre, movimientos sospechosos vinculados a la empresa Jensen. Demasiado perfecto, demasiado rápido, plantadas. No había otra explicación. ¿Quién autorizó esta detención?, exigió Rebeca, pero la línea ya estaba muda. Los engranajes de la fiscalía se movían más rápido que su conciencia. Sarocha no lloró en el auto policial, tampoco pidió llamar a un abogado. Solo cerró los ojos, y vio la cara de su padre, y la de Nita, borracha, gritando en el umbral. Y luego vio a Rebeca. Recordó su voz, su forma de mirar sin juzgar, su capacidad para escuchar sin interrumpir. Y por primera vez en mucho tiempo, el miedo la atravesó como una lanza. No por ir a la cárcel, no por la vergüenza, sino porque sabía con todo el cuerpo que no volvería a verla. Rebeca no esperó. Tomó su abrigo y salió del edificio. En su coche, con los nudillos blancos de apretar el volante, recordó cada palabra de las últimas semanas, cada confesión, cada conversación, cada vez que Sarocha había hablado desde un rincón herido. Recordó cómo se tocaban sin tocarse, cómo se escuchaban más allá de lo legal, cómo, sin darse cuenta, había empezado a protegerla, no solo como fiscal, como mujer, como alguien que necesitaba que el mundo no destruyera lo poco puro que aún quedaba en él. Y ahora la habían destruido. Rebeca no sabía si gritaba o respiraba, solo sabía que no podía quedarse sentada. Cuando llegó al edificio, la sala de detención estaba cerrada. No tenía autorización para hablar con ella. Es mi caso, dijo, casi gritando al guardia. Ahora es caso interno. Fue reasignado. ¿A quién? A fiscal Palacorn. Órdenes superiores. El nombre le cayó como un balde de agua helada. Palacorn era un viejo amigo del señor Jensen. Todo estaba fríamente calculado. Rebeca sintió que el suelo cedía, y que una parte de su vida, una que aún no había empezado, estaba siendo enterrada viva. Esa noche, volvió al departamento que compartía con Non, pero no cruzó palabra con él. No se duchó, no comió, solo se sentó en la sala, en silencio, y dejó que la rabia la invadiera. No una rabia violenta, sino esa más peligrosa, la que nace del desamparo. Sarocha estaba en una celda por algo que no había hecho, y ella no podía salvarla. Abrió su laptop,
revisó de nuevo los documentos, los supuestos correos, la supuesta firma digital, falsificaciones finísimas. El señor Jensen había movido sus piezas, y ella había estado un paso atrás. Miró la pantalla. El rostro de Sarocha apareció en una fotografía del expediente. Mirada firme, mandíbula tensa, ojos que aún sostenían la dignidad. Y fue entonces cuando Rebeca lloró. Por ella, por Sarocha, por todo lo que no habían tenido tiempo de ser, y por lo que ahora sabía con certeza. Sarocha era lo único real que le había pasado en años, y estaba perdiéndola. Capítulo 26. Sin derecho a amar. La ley, la maldita ley. Eso era lo que se suponía que debía protegerla. Eso era lo que ahora la silenciaba. Rebecca Armstrong tenía un cargo, un despacho, un nombre en la puerta de vidrio esmerilado. Pero al otro lado de la ciudad, Sarocha Chankima estaba sola en una celda, y no había nada que Rebecca pudiera hacer sin cruzar la línea que la convertiría, a los ojos del sistema, en culpable. No de un delito, sino de algo peor. De sentir. La visita no autorizada fue un impulso, un error premeditado. Se había presentado al centro de detención con un pretexto vago, una ampliación del expediente, una verificación de firma, sabiendo de antemano que la respuesta sería la misma. Fiscal Armstrong, se lo repito por tercera vez. Usted ha sido apartada del caso. No puede tener contacto con la detenida. El guardia, un hombre robusto, casi paternal, bajó la voz con un dejo de compasión. No vale la pena insistir, señorita. Si insiste, van a notificar a su jefe, y no será agradable. Ella asintió, sin palabras, sin respirar. Salió del lugar sin mirar atrás, pero sintió que dejaba algo suyo ahí dentro. Un trozo de piel, una promesa no dicha, un deseo amputado. Esa noche, Non preparó la cena, velas, vino, una camisa nueva. Quiero hablar, dijo él. Rebecca no contestó. Se sentó frente a su plato, aunque no tenía hambre. Todo esto lo entiendo. Estás estresada. Lo del caso, la exposición mediática. Pero no podemos seguir así, Rebecca. No me hablas, no me miras. Me siento como un extraño en mi propia casa. Ella lo miró entonces, por primera vez en semanas, y algo se quebró, pero no en él, en ella. No es el caso, Non dijo, con la voz baja, quebrada, firme. Entonces, ¿qué es? ¿Qué está pasando? Soy yo dándome cuenta de que nunca debí casarme contigo. Non se quedó en silencio, helado, los ojos abiertos como si no entendiera el idioma. ¿Qué estás diciendo? Rebecca bajó la mirada, no sintió culpa, solo cansancio. Me casé para castigar a alguien, a mi padre, a mí misma. Pensé que construyendo algo contigo podía olvidar lo que me faltaba. Pero no, solo me engañé a mí misma, y a ti. Non se levantó, golpeó la mesa, el vino se derramó. Y esto tiene que ver con ella, ¿no? Con esa mujer. Te enamoraste de la criminal. Rebecca no se defendió, no dijo no, no mintió. Y eso fue todo lo que Non necesitó para saber la verdad. Te vas a arrepentir, dijo él, caminando hacia el pasillo, con los pasos duros, llenos de furia muda. Puede ser, susurró Rebecca, más para sí que para él. Esa noche no durmió. Se sentó en el suelo, frente al ventanal del living, con las luces apagadas. La ciudad respiraba detrás del vidrio, pero ella estaba en otra parte, en una celda, en un banco de concreto, en el cuerpo de una mujer que no se defendía. Sarocha no la necesitaba como fiscal, la necesitaba como persona. Y eso era lo que más dolía, porque no podía dárselo. Tomó el expediente una vez más. Volvió a leer las nuevas pruebas, repasó la curva de la firma falsificada, detectó un mínimo error, una tilde mal puesta, una forma de cerrar la letra H que Sarocha nunca usaba. Pero eso no bastaba. El sistema estaba cerrado, blindado, y los Jensen ya habían ganado, por ahora. Capítulo 27. Carta sin firma. La celda olía a óxido, humedad y viejas historias. El colchón tenía el grosor de una sábana doblada, y el silencio nocturno solo era interrumpido por las voces lejanas de otras mujeres que no dormían. Sarocha tampoco dormía. Estaba sentada en la pequeña mesa atornillada a la pared, un lápiz sin goma, una hoja de papel reciclado, y el temblor, leve pero constante, en su mano derecha. No sabía por qué había pedido papel, ni para qué, pero ahí estaba, como si el impulso de escribir viniera de otro tiempo, uno en que aún creía que las palabras podían hacer algo más que dañar. Pensó en Nita, no en sus gritos, no en sus manos frías, ni en su necesidad de controlarlo todo. Pensó en la última vez que Nita le acarició el cabello sin rabia, sin sospecha, sin distancia. No lo recordaba. Apretó el lápiz, escribió. No estoy bien, pero no me vas a ver caer.
y lo tachó. Demasiado vulnerable, demasiado ella. Volvió a empezar. Escribió sin pensar, sin filtro, sin freno. Estoy escribiendo porque es la única forma de no enloquecer. No sé cuánto tiempo estaré aquí, pero siento que ya han pasado años. No tengo miedo a esta celda. Estoy acostumbrada a encierros peores. Peores porque no tenían barrotes, pero sí miradas que cortaban, palabras que reducían, expectativas que asfixiaban. Me decías que era fuerte, que debía resistir por nuestra familia, pero nunca fue nuestra, ¿verdad? Siempre fue tuya. Siempre fue el precio que tuve que pagar por el nombre que heredé. El lápiz tembló. Sarocha lo apoyó sobre la mesa. Se frotó las muñecas, aún rojas por las esposas. No lloró. No lo permitiría. Pero las lágrimas le nacían por dentro, como grietas lentas que no se ven, hasta que ya no hay sostén. Pensó en Rebeca. La imagen fue súbita, como si su mente la llamara a pesar suyo. Su cabello recogido, su tono de voz al interrogar, la forma en que no bajaba la mirada, incluso cuando todas las pruebas parecían gritar que Sarocha estaba perdida. Y luego el silencio, su ausencia. Sarocha se inclinó sobre el papel. Volvió a escribir, esta vez, sin pensar a quién iba dirigida. No sé si leerás esto, ni siquiera sé si podrías, pero en medio de todo este horror, hay una imagen que vuelve cada noche, tus ojos, esa forma en que me miraste sin juicio, como si por un segundo vieras a la verdadera yo, la que no supe defender. Desde que entraste en mi vida, aunque sea solo como fiscal, algo se movió en mí, como si de pronto hubiese algo más allá del sacrificio, como si existiera una posibilidad de ser vista. Se detuvo, sintió un nudo, no en la garganta, en el pecho, justo donde nadie toca. No espero que me creas, ni siquiera espero que me recuerdes. Solo quería decir que lo intenté, que resistí todo lo que pude, que la dignidad es lo único que no pienso entregar, aunque ya me hayan quitado el resto. Se quedó mirando el papel, el lápiz, la sombra alargada que hacía su cuerpo sobre el suelo frío de cemento. Pensó en su padre, en su voz seca, al firmar el acuerdo con los Jensen. Es lo mejor para ti, hija. Nadie te amará como ella. Con Nita estarás protegida. Protección. ¿Era eso lo que había sido Nita? ¿Un escudo? ¿O una jaula con perfume caro? No sabía. Ya no distinguía lo que había sido voluntad propia y lo que fue obligación disfrazada de amor. El silencio de la noche era distinto desde el encierro. Más denso, más cruel. Pero no tenía miedo. La cárcel no era peor que la vida que había llevado. Encendió la pequeña lámpara oxidada del muro y dobló la hoja con cuidado. No la firmó, no la cerró con nombre, solo la dejó sobre la mesa, como si el universo pudiera leerla en voz baja, como si alguien ella pudiera sentirla. Y entonces, por primera vez desde que entró, Sarocha cerró los ojos. No durmió, pero soñó despierta. Soñó con una mujer que le ofrecía un vaso de agua, una mujer que, al tocar su mano, la hizo temblar sin haberla lastimado, una mujer que no la salvó, pero tampoco la condenó. Y eso, en este mundo, era más de lo que jamás había tenido. Capítulo 28. Noche fría. La casa era la misma, pero ya no tenía sonido, ni el eco de los pasos de Non, ni la televisión encendida hasta tarde, ni el sonido del teléfono vibrando sobre la mesa. Nada, solo silencio, y una voz interior que insistía en hablar. Rebeca entró al dormitorio y cerró la puerta con lentitud, como si tuviera miedo de romper algo invisible. Se quitó los zapatos, la chaqueta, la blusa, todo con movimientos automáticos. Ni siquiera se molestó en doblar la ropa. Dejó todo caer sobre la silla como si el orden ya no importara. La cama seguía tendida como en la mañana. Grande, fría, perfecta. Ella se sentó al borde, con los brazos alrededor de las piernas. Miró el reloj. Las 23:12. Non no había llamado. No desde hacía 3 días. Y lo peor no era la ausencia. Era que no lo extrañaba. Lo sabía desde la detención. Desde el instante en que vio a Sarocha rodeada de policías, con las muñecas esposadas y la cabeza erguida, como si incluso en la derrota se negara a entregar el alma. Aquel instante había roto algo. Un velo, una mentira. Desde entonces, todo en su vida sonaba hueco. La risa forzada con sus colegas, el discurso ético que la había guiado durante años, incluso el anillo de compromiso que aún colgaba de su dedo como una broma pesada. Rebeca lo giró con los dedos, 1, 2, 3 veces, como si esperando encontrarle otra forma, otro símbolo. Nada, seguía siendo un círculo vacío. Suspiró, se tumbó de lado en la cama. Las sábanas estaban heladas, su cuerpo también. No encendió la lámpara. No necesitaba luz para ver lo que sentía. La mente la traicionó. La imagen de Sarocha volvió,
como en tantas noches anteriores. Esta vez, no en la sala de interrogatorios, ni en los pasillos de la fiscalía, sino en el recuerdo de sus manos, de cómo sus dedos temblaron al recibir aquel vaso de agua, de cómo su voz, apenas audible, había dicho, gracias, solo eso, y sin embargo, algo dentro de Rebeca se había quebrado. No sabía en qué momento empezó a llorar, tal vez, fue cuando se dio cuenta de que no jamás la había hecho temblar así, ni siquiera en los primeros meses, ni siquiera cuando lo había elegido como una forma de castigar a su padre por haberla dejado. Ella fue la única castigada. El padre siguió con su vida. Non la convirtió en una especie de símbolo, y ella se convirtió en una sombra de sí misma. Lloró en silencio, sin sonido, sin drama, solo el llanto callado de quien se permite, por fin, la verdad. Recordó la noche en que Non le habló por primera vez de tener hijos, el tono neutro, el guión aprendido. Sería bueno para nosotros, para tu imagen, para estabilizar todo. Rebeca no había respondido, no porque dudara, sino porque, en ese instante, supo que su cuerpo jamás podría prestarse a esa mentira, y ahora, sola en la cama, comprendía que no era el miedo al niño, era el miedo a vivir una vida entera sin amor. Se levantó, caminó hasta el espejo del armario, se miró, los ojos hinchados, el rostro pálido, la boca apretada, una mujer fuerte, sí, pero también cansada, y sola, muy sola. Quiso hablar en voz alta, decirse algo, pero la única frase que emergió fue un pensamiento. ¿Cómo estás, Sarocha? Y aunque sabía lo irracional de aquello, la conocía hacía semanas, apenas meses, había en esa pregunta una carga que no podía negar. Se puso una camiseta larga y volvió a la cama. Esta vez, se cubrió hasta los hombros, y se quedó quieta. No durmió, no del todo, pero en la penumbra, algo se movió dentro, una certeza, un deseo, un punto de fuga, y el único nombre que ronda en su cabeza era Sarocha solo, Sarocha, y lo pensó como quien empieza una carta que aún no se atreve a escribir. Capítulo 29. Ruido blanco. El cuarto tenía una sola lámpara colgando del techo, luz blanca, fría, como un quirófano sin cirugía. Las paredes eran grises, la mesa, de metal, y el único sonido era el zumbido constante de un ventilador en la esquina. Ruido blanco. Sarocha no había dormido en 2 días. La habían despertado cada 3 horas, cada vez con nuevas preguntas, o las mismas, pero con otra forma, otra amenaza. ¿Sabías lo que firmabas? ¿Dónde está el resto del dinero? ¿Quién te ayudó? ¿Qué escondes? Ella no respondía, ni sí, ni no, ni una mueca. Solo miraba al frente, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente flotara a kilómetros. El oficial que la interrogaba esa tarde era nuevo, más joven, más ansioso por probarse. Se sentó frente a ella y golpeó los dedos contra la mesa. Sabemos que no lo hiciste sola, pero si no hablas, cargarás con todo. ¿Lo entiendes? Sarocha parpadeó una vez. No lo miró. Tu silencio no te hace fuerte, continuó él. Te hace culpable. Una pausa. Luego, ¿qué relación tenías con Amanda Jensen? La pregunta cayó como una piedra, pero ella no se inmutó. ¿Era tu esposa, o solo la pantalla de otra cosa? Silencio. La odiabas. Te hartaste de obedecer. Ella giró lentamente el rostro. Lo miró, por primera vez, y en voz baja, seca, dijo: no hablo con hombres que creen saberlo todo. El golpe fue inmediato, una palma contra la mesa. La silla del oficial rechinó al levantarse. Él se inclinó hacia ella con la mandíbula apretada. No juegues conmigo. Sarocha ni pestañeó, pero dentro sentía que algo comenzaba a resquebrajarse. Las palabras del oficial se transformaron en zumbidos. El ruido blanco se amplificó, y de pronto, todo empezó a girar. No supo cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas. Fue el ruido de pasos apresurados lo que cambió el aire de la sala. Un taconeo firme, urgente. La puerta se abrió sin aviso. Basta, gritó una voz que no había usado ese tono en años. Rebeca entró con el rostro descompuesto por la furia. El fiscal jefe venía detrás, confundido y pálido. Este interrogatorio está fuera de protocolo. Deténganlo ahora. El joven oficial retrocedió, desconcertado. Yo tenía autorización, no la mía. Rebeca lo cortó, y se giró hacia el fiscal. Si esto se filtra, seremos carne podrida en los medios. Usted entiende lo que significa torturar a una mujer en prisión preventiva. El fiscal tartamudeó algo, pero no dijo nada concreto. Sarocha no entendía qué pasaba. Todo era ruido, y en medio del zumbido, solo captó una imagen.
Rebeca, sus ojos, su voz, su presencia rompiendo la brutalidad, como un cristal que se quiebra en el aire. Déjennos solas un momento, ordenó Rebeca. El fiscal vaciló. Lo asumo como visita legal. Si alguien tiene un problema, presente una queja formal. La sala quedó en silencio. Sarocha seguía sentada, las muñecas marcadas por las esposas, el rostro pálido, los labios partidos. Rebeca se acercó. No dijo nada al principio, solo la miró, de frente, sin máscaras. ¿Estás bien? La pregunta fue simple, y sin embargo, Sarocha sintió cómo se le apretaba la garganta. No susurró, y por un segundo, se permitió quebrarse. Rebeca no lloró, pero su mano se apoyó sobre la mesa. Cerca, muy cerca de la de Sarocha. No se tocaron, pero ambas sabían que ese casi gesto era un acto de rebelión, contra el sistema, contra el miedo, contra sí mismas. Van a seguir presionando, dijo Rebeca. Necesito que confíes en mí. Tengo una idea, pero debo saber la verdad entera. No puedo contártela, susurró Sarocha, sin mirarla. Si te metes más, te van a destruir también. Ya estoy dentro, Rebeca respondió. Lo sé, susurró Sarocha, y me duele. Silencio. Y luego, como un eco que aún no sabía su forma, algo tembló entre ambas. Algo que ya no era solo tensión, ni defensa, ni ética. Era otra cosa, más antigua, más íntima. El zumbido del ventilador seguía allí, ruido blanco. Pero por un instante, Rebeca y Sarocha escucharon solo su respiración compartida. Dos mujeres rotas, unidas por lo que no podían decir, y sin embargo, era más fuerte que cualquier palabra. Capítulo 30. La celda de cristal. La puerta metálica se cerró tras ella con un estruendo seco. No era la primera vez que Rebecca Armstrong visitaba una prisión, pero nunca había sentido esa clase de presión en el pecho, como si el aire estuviera contaminado, como si su propia respiración fuera indebida. Sala de visita privada. Bloque B, informó la funcionaria con voz neutra. 5 minutos, fiscal. Rebeca asintió sin hablar. La llevaron por un pasillo estrecho, de paredes descascaradas, y luz artificial que hacía parpadear las sombras. Todo era gris, todo olía a encierro. El cristal de separación tenía una mancha en la esquina izquierda, una imperfección que atrapó su atención durante los segundos eternos en que esperó que la puerta del otro lado se abriera. Y entonces la vio. Sarocha, con un mono beige de tela áspera, el cabello recogido de cualquier manera, sin maquillaje, sin la altivez con la que la conoció en la sala de entrevistas. No era una criminal, ni una acusada, era una mujer desnuda de armaduras, una sombra que aún sostenía la columna recta. Entró y se sentó sin mirar. No parecía sorprendida, como si supiera que Rebeca vendría, como si no lo deseara. Rebeca se sentó del otro lado. El vidrio entre ambas parecía más grueso de lo real, como si fuera agua congelada. Me dejaron verte 5 minutos, dijo Rebeca, rompiendo el silencio. Sarocha mantuvo la mirada baja. Sus dedos estaban entrelazados sobre la mesa. No tienes que venir más, murmuró. No te conviene, y eso importa. Por fin, Sarocha alzó la mirada. Tenía los ojos más opacos que nunca. No había lágrimas, ni ira, solo una profunda resignación. Importa todo lo que pueda hacerte daño, respondió. Rebeca respiró hondo, y sin poder contenerlo, su voz tembló. Me duele verte así. Sarocha no dijo nada. La observó durante un largo segundo, y entonces apartó los ojos. Ese gesto mínimo, silencioso, fue más duro que cualquier palabra. Rebeca sintió cómo algo se rompía dentro, porque no era indiferencia, era defensa, era culpa, era esa forma de amor que se protege haciendo daño. ¿Por qué me miras como si yo fuera el error? La voz de Rebeca salió más frágil de lo que pensaba, y sus ojos se llenaron sin pedir permiso. Las lágrimas cayeron despacio, y no las limpió. Sarocha apretó las manos, y su voz salió baja, apenas un susurro. Porque si me miras así, si sigues así vas a romperte, y no quiero verte rota por mi culpa. No es tu culpa, dijo Rebeca con fuerza. Claro que sí. Se quedaron en silencio. El cristal entre ambas era ahora más que vidrio. Era la vida misma, una línea que no podían cruzar, una frontera que dolía más cuanto más cerca estaban. Rebeca deslizó la palma sobre la mesa, quedó frente al cristal, detenida. Sarocha no respondió. No puedo salvarte si no me dejas hacerlo, susurró Rebeca. No me quites eso también. Y entonces, por un segundo, algo titiló en el rostro de Sarocha, una emoción cruda, una necesidad brutalmente contenida. Sus dedos avanzaron, despacio, temblando, hasta posar la yema contra el vidrio, justo frente a la mano de Rebeca. No se tocaron,
pero se sintió como si lo hicieran. No me odies, murmuró Sarocha. Rebeca tragó saliva, no sé cómo hacerlo. El reloj marcó los últimos segundos. Una alarma breve. Sarocha retiró la mano. Se levantó. Rebeca también. Se miraron. Ambas rotas, ambas contenidas. Y al final, cuando la puerta se abrió y la funcionaria entró, Sarocha habló una última vez. Gracias por venir. No sonó a cortesía, sonó a confesión, a despedida, o tal vez a inicio. Rebeca salió sin hablar, las piernas le temblaban, sintió el sabor metálico del llanto aún seco en la garganta. No sabía si lo que sentía era amor o locura, pero sí sabía que, después de esa visita, ya no había marcha atrás, el cristal se había agrietado, y no había forma de no ver lo que había detrás, irreal y profundo. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.